Miren, cuando en la República Dominicana se abrieron las compuertas democráticas después del ajusticiamiento de Trujillo, el país hizo de la militancia partidaria la modalidad por excelencia de aspirar a un cargo, de seguir a un líder, pero fundamentalmente de organizar mecanismos de inconformidad frente a los gobiernos. Repito en plural, los gobiernos. ¿Cuál era el ámbito por excelencia donde el país sentía esa demanda y ese reclamo? El movimiento fundamentalmente de la dirigencia sindical. Hay que decir que en el país la Unión General de Trabajadores Dominicanos y otros mecanismos organizados a través del movimiento sindical sirvieron como una fuente que en gran medida era alimentada por muchos partidos políticos, independientemente de su denominación ideológica, pero en esencia era el espacio de mayor crítica. Es justo decir que era la excepción, pero durante la tiranía de Trujillo existieron manifestaciones de inconformidad, sobre todo en el este del país, en todo el sector cañero. La gente, aún en un estado dictatorial, ponía de manifiesto su nivel de inconformidad, pero las cadenas de la libertad habilitaron ese proceso y culturalmente los dominicanos generaban ese nivel de crítica. En esos primeros años, la verdad es que 66-78, el doctor Balaguer, por su condición de presidente de la República, tuvo como o de común denominador la protesta, el reclamo. En el ámbito sindical, por los derechos de los trabajadores. Organizarse en sindicatos, inclusive instancias de carácter privada que se construyeron en el país. La famosa Codetel tuvo un sindicato de Codetel, de empleados, y eso generó varios conflictos y otras entidades privadas. Ahora, donde la gente hacía mayor énfasis en materia de la protesta social y del reclamo, tenía mucho que ver con la violación de derechos humanos. Existían madres de desaparecidos, esposas de desaparecidos, y manifestaban por todos los puntos del país un nivel de inconformidad. Cuando veía una represión, una agresión, había un comité de defensa de los presos políticos. O sea, el país estaba en un proceso de reclamo, y al margen de la militancia partidaria, la gente se colocaba en la línea de la criticidad hacia el gobierno. Pasado ese proceso, en el país, sobre todo a principios de los 80, Copadeva y otras organizaciones que también tenían una orientación política, hicieron del barrio o de los barrios el centro por excelencia del cuestionamiento. Tenía mucho que ver con desplazamientos violentos que se hacían, con sectores que reclamaban la titularidad de esos terrenos, y esos terrenos ya estaban ocupados, y venían los desalojos, y siempre existió una dinámica en esa dirección. Y en cada coyuntura se provocaba un proceso de crítica y de cuestionamiento. Debo de admitir que tanto al gobierno de Antonio Guzmán se le hizo una huelga durísima aquí, en la famosa huelga en la que a Jacobo Magluta le asociaron y le acusaron de decir que le iba a dar candela a la gente, y le decían Jacobo Candela después de eso. Y en otro tramo, yo siempre lo recuerdo al doctor Balaguer en la crisis de los 90, yo no me había ido a estudiar fuera todavía, yo recuerdo lo que le hacía ya en sus años finales Julio de Peña Valdés, Barbarín Mojica, Rafael Antonio Santos, que eran líderes sindicales de un peso social y específico en el país. Eso no eran unos sinvergüenza ni gente vendida, no. Reconozco que en otros litorales y en otros tiempos el movimiento sindical en la República Dominicana viene de capa caída porque muchos de sus dirigentes no tienen el nivel de integridad de los otros. Pero ellos escenificaron esos espacios de lucha en el país. Inclusive cuando la crisis del año 1984, muchos sectores, pos esos muertos, ejerció reclamos importantísimos en el país. Ahora, ¿qué pasa? Que mientras los ciudadanos
se sienten insatisfechos con las políticas públicas de cualquier tiempo y de cualquier gobierno. Eso constituye el caldo de cultivo por excelencia para la reacción. Aunque la prensa tradicional no le dio cobertura, porque hay que decirlo, aquí hay un nivel de complicidad sin precedentes, las marchas que se han hecho contra una entidad privada, Falcon Bridge, son marchas exitosísimas, repito, nunca salen en los medios formales, pero gracias a Dios las redes sociales representan un mecanismo alternativo para que la gente tenga acceso a esa información. En la actual coyuntura, yo quiero decir, yo soy del PRM. Yo hice mi contribución humilde para el cambio. Pero yo quiero decirle a mis compañeros de partido que la situación de carácter social provoca, conduce a que el nivel de insatisfacción sea canalizado por la gente. De múltiples maneras, en el barrio, en el callejón, en el patio. Y hay modalidades de inconformidad a las que culturalmente tenemos que acostumbrarnos en este tránsito, porque si en el proceso político anterior mucha de nuestra gente iba a las plazas con entusiasmo a protestar, pero sabía que electoralmente tendría resultados favorables, no puede sentirse mal ahora porque la gente acompañe a sectores que se sienten excluidos, agraviados, molestos. Miren, cada vez que se hace una protesta en un sector por un exceso policial, yo estoy de acuerdo como ciudadano. Yo estoy de acuerdo como ciudadano. Yo estuve ayer en un municipio colindante a la capital. 7 horas de apagones. Y estaba terminando y tuvieron hasta la delicadeza de mandarme a decir, mira Guido, vete, porque yo estaba de la 1 de la tarde. Repito, un municipio cercano a la capital. Vete porque aquí vamos a salir a protestar. Dirigentes de mi partido, ¿eh? O sea, no es del partido contrario, de mi partido, que me han dicho que ellos han perdido la autoridad en su demarcación porque ni tienen el empleo, ni son capaces como los dirigentes sociales de resolver un problema porque no saben dónde ir, pero en tercer lugar han perdido el discurso porque el tema de los apagones le está dando en la madre. Mis queridos compañeros, la única respuesta a eso es resolver el problema. Mira, ya no hay argumento de excusa. Todo el mundo sabe, yo soy muy amigo de Antonio Almonte, pero muy bien, Toñito, excelente la rueda de prensa. Pero miren, hermano, dejen esa cantaleta de que el gobierno pasado y que el discurso que los grupos oligárquicos que controlan la energía eléctrica. No. Oye, al ciudadano de a pie no le cabe más un argumento en sus oídos. Uno no le cabe. Resuelvan el tema eléctrico. Resuélvanlo. Resuélvanlo. Porque al final de la jornada, miren, entramos ya en la etapa de verano, ¿no? ¿Verdad? Yo me voy a cansar de repetirlo aquí. Y con esto le paso la pelota a Abniel. Una parte importante del funcionariado no conoce la realidad diaria de los sectores marginados. En un barrio, el hacinamiento conduce a la gente a la esquina. La esquina es el centro de creatividad, de ilegalidades por excelencia, para no decir otra cosa. En el callejón no se puede estar porque no hay espacio. Cuando tú le metes un apagón de 7 horas, tú vas a sacar a la gente del hacinamiento a la esquina. Y cuando ya se sienten cansados y no pueden volver a la casa porque el apagón le impide o ver la televisión, o batir el jugo de lechosa que tienen pendiente, o cocinar porque a la oscura nadie cocina. Eso incentiva la insatisfacción de la gente. Entonces, ya no hay más excusa, ¿eh? Yo celebro que tantos megavatios entren al sistema. Todo eso es propuesta, discurso, argumento. La gente lo que quiere es su problema. Y termino con esto. Yo ayer me paré y me comí una empanada. ¿Dónde estaba?
debe ser donde venden más empanadas, de pollo, de huevo. Yo me la comí de pollo. Queso. Tú ahí tendrías mucha envidia. Y el dueño, un tipo que te vende 3,000 empanadas diarias. Que en eso, en un barrio, eso es mucho. Una industria. Para los que viven en la estructura popicrática de la sociedad dominicana, el muchacho que vive en el patio, ¿verdad? Y es chofer de una guagua, se levanta a las 5 de la mañana y en la esquina es una empanada con huevo que se come, pues, para que la gente tenga una idea, ¿verdad? Y si tiene que trabajar 8 horas consecutivas, cuando regresa a las 5 o a las 6, ¿dónde tú crees que se para? Donde el tipo que vende empanadas. Para que ustedes tengan una idea. Él me dijo a mí, mira Guido, el tema de la electricidad me genera un inconveniente y me incrementan los gastos. Porque yo tengo que buscar una plantica. La plantica, eso me crea un problema de orden práctico porque aquí los vecinos, tú sabes lo que pasa. ¿Qué planta, coño, esa bulla? Apaga esa vaina. Pero ¿cómo puedo producir? Pero además, genera un inconveniente. Como a él se le incrementan los gastos, ¿a quién le transfiere ese monto? Al consumidor, que es su cliente. Entonces, yo creo que resolver las cosas que son esenciales, fundamentales, válidas, es lo que hace trascendente un gobierno. Entender la realidad del día a día de la gente. Señores, la gente está inconforme. Pero donde hay mayor nivel de inconformidad, no solo por el tema del empleo, es en la gente que votó por el cambio. Que ya con la situación de carácter social y económica ha perdido el alegato y el argumento para seguir convenciendo al vecino, al relacionado, de que tenga fe y vote por nosotros. Mira, antes de ayer, el presidente de la República anunció que los funcionarios irían a las calles a conversar y a escuchar a la gente. Y ayer lo conversábamos tú y yo aquí en el programa, que era una señal entonces de que aparentemente los funcionarios no estaban en su trabajo, no estaban haciendo lo que se debía. El tema del sector eléctrico, ayer yo hice una pequeña radiografía de cuál es el problema que tenemos. Pero yo me voy hoy un poquito más lejos. El problema del sector eléctrico, el problema del sector económico, el problema del sector salud, todos los problemas que tiene el gobierno en este momento tienen un factor en común. Una comunicación pésima y un entendimiento muy paupérrimo de cuáles son esas circunstancias. Vamos a comenzar por la comunicación. Mira, Guido, con lo que está sucediendo, amigos televidentes y que nos escuchan, nos ven a través de la red, con el tema del sector eléctrico, yo escuché en menos de 2 días 4 argumentos diferentes. Primero, el director de DESUR dijo que eso no era culpa de las empresas distribuidoras. El ministro de Hacienda dijo que no era un tema financiero. El director de EDENORTE dijo que no hay apagones. El director de DESTE dijo que era el sargazo. O sea, aquí ha habido toda una clase de argumentación respecto a un tema que la gente todos los días lo está sufriendo, que es el tema del sector eléctrico, de los apagones, de que no hay luz. Entonces, la comunicación en esa dirección ha sido deficiente. Yo le he recomendado desde que este gobierno llegó que tiene que hacer un esfuerzo sincero por cambiar la forma de comunicarse. Comete errores fundamentales. Uno de ellos, que el presidente se ha convertido en el vocero de su gobierno, y eso es un error. Pero número 2, cuando los funcionarios suelen hablar, meten la pata hasta lo último. Y eso no puede ser. La comunicación gubernamental debe enviar un mensaje de tranquilidad, de sosiego, de paz, de orientación al pueblo dominicano. Tú sentarte y decir que van a entrar 440 megas hoy es querer jugar con la inteligencia de la gente. ¿Dónde diablo están los 440 megas? Porque el problema que tenemos ahora mismo, yo puedo hablar punto por punto de cuáles generadores están apagados y por qué. Que lo que dijo el ministro de Hacienda es una habladuría mayor. Claro que es un tema financiero. Claro. Pero ven acá, o sea, los generadores
que se ganan su cuarto con su planta, la van a pagar porque hay que lindo Porque tenerla son padres pagada. de la patria ahora, No, mi hermano, es que usted le debe y no le paga. Entonces, esos tigres que dicen, no, vamos a pagarle a este país, te crean un problema social. ¿Cuál es el problema también? Que el gobierno ha dicho que estamos viviendo en la era de que todo está bien. Que todo está bien. No, no está bien la vaina. Háblenle con sinceridad a la gente. Tenemos un problema financiero, los precios de los productos de primera necesidad han aumentado, el combustible nos ha obligado a esta situación. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un plan de austeridad, de ahorro. Pero 4 funcionarios del sector eléctrico dieron 4 versiones diferentes en 2 días. ¿Qué significa? Que no saben qué carajo es lo que hay que hacer en el sector eléctrico. Y hoy se presentan, porque ese es el problema, Guido. Tú no puedes jugar con la gente a que la gente sea estúpida. Tú te presentas después de 4 o 5 semanas de apagones. No, mañana con la varita mágica va a haber 440 megas más. Eso no es cierto. Eso es como el ministro de Interior y Policía que dijo hoy, una rueda de prensa. Primero anunció por su Twitter que ya se iba a resolver, que iban a hacer un anuncio trascendental. Ah, ¿cuál es el anuncio? Que le vamos a poner cámara a la camioneta de la policía. Concho, para no decir lo otro. Pero a veces la camioneta de la policía, no a veces, la mayoría de veces ni siquiera tienen combustible, Guido, para patrullar. Yo he tenido que darle dinero a patrulla en la calle. Yo he tenido que empujar patrulla, yo. Oye, comando, deme algo para la gasolina. Así mismo, y no es de que pidiendo, no, que no tiene combustible. Entonces, ¿qué he dicho? Que esas medidas apresuradas para que salgan en los periódicos y con el entendido, parece que hay un jodido asesor que le está diciendo al gobierno, al presidente y a toda esa gente, cada vez que hay un problema, no, di esto, haz esto. Allanta a la gente. No, así no se va a resolver el problema. Eso es Mauricio. Oye, pero ese tipo le está haciendo daño. Señores, vamos a sincerizarnos. Las crisis reputacionales se resuelven, eso lo aprendí yo en el ABC del mercadeo, se resuelven diciéndole la verdad a la gente, no allantándolo. No, mañana va a haber energía, mañana va a haber qué sé yo qué. No. Háblale la verdad a la gente para que sea menos molesto el proceso. Ahora, tú hablas del municipio donde tú estabas. Anoche, cerca de las 10 de la noche, yo estaba por la zona de la 17, del puente de la 17. Yo tuve que desviarme por el puente Juan Bosch, por allá, porque toda la 17 estaba prendida en candela. Ah, esos son métodos que ya debieron haber pasado. No, es que la gente está insatisfecha y molesta y se siente peor cuando un funcionario le dice, no, todo está bien en este país. No, es que eso es culpa del gobierno pasado. No, ya no, la excusa del gobierno pasado, que no la sigan usando, ¿eh? La gente Porque dice, si existió algo que usted encontró en el gobierno pasado, traduzca la acción de la justicia. Antonio Almonte, que yo lo entrevisté muchas veces en mi programa, fue con mucha teoría, mucha vaina. Primer error que cometió. Esos grupos oligárquicos que él dice hoy que son los que tienen el déficit del sector eléctrico. Te voy a dar un dato. Hay una compañía que se llama Stanley Consulting. Esa compañía apareció en el caso de Brecht. No solo apareció, esa fue junto con Andy que armó el robo que se hizo con el tema de la licitación, que hizo el competidor virtual. El competidor virtual. Una hazaña increíble del robo moderno. El caso es que esa compañía, después que Antonio, Toñito, como cariñosamente le conocemos, le dio durísimo la campaña, que esto y que lo otro y que sé yo cuánto, el 4º piso de CDE, cuando él llegó a ser ministro, se lo puso a ellos. Le dio un contrato grado a grado a la misma compañía que él le había dado caña, y cuando nosotros lo denunciamos, quiso hacer un show. Es que uno no puede decir una cosa hoy y mañana decir otra. Están atrapados en su discurso. Yo te pregunto a ti, porque tú eres político más que yo, a ver si soy yo que estoy mal. ¿A qué van los funcionarios para la calle? Y lo voy a ir al sentido práctico. Si tú llegas a Barahona mañana, Barahona, que la gente está harta de cuentos. Tú llegas a la Altagracia en Barahona, que yo vi gente vendiendo su voto. Al barrio. Por 50 pesos vi vendiendo su voto. Ya tú sabes la precariedad que se vive allí. Y llega un tigre con 7 tajos
Mire, el gobierno está aquí, el gobierno va a ponerse con usted. Sí, pero ya están hartos de palabras. Pero llega con la mano vacía. Soluciones. ¿Qué tú crees que va a hacer la gente? Además, mira, yo le voy a recomendar... Vayan con guardia también, para que para cuando la gente reaccione, no se quejen. Yo le voy a recomendar algo también al gobierno. A la estructura del partido, que lo mande los barrios. No, y que lo integren a eso que no le han dado empleo, que nunca le han cogido el teléfono, que le han dado patá por el fundillo, que lo integren en esas comisiones. Vamos a una pausa. Ponemos con tu voz al mediodía.